En la presentación de intervalos 1, hacíamos el reconocimiento del concepto de intervalo en varios contextos, las clases de intervalos, sus gráficas, la notación, y ahora continuamos con nuevos ejemplos. Hace un rato les decía que la gráfica podría ser utilizando los círculos o los aros, o también utilizando los mismos paréntesis o llaves con las cuales nos están dando la notación de los intervalos. Miremos estos ejemplos en donde lo interesante aquí es ver la relación entre el intervalo y la gráfica. Aquí en estos ejemplos, en el primero, segundo, tercero y cuarto, la notación gráfica se hace utilizando la misma del intervalo, es decir, las llaves y los corchetes. En el primero tenemos llave a la izquierda con 2 y un paréntesis a la derecha con 5. En el segundo ejemplo, pues es un intervalo abierto, por lo tanto va con paréntesis, igualmente va en la gráfica. De la misma forma se puede observar en el tercero y en el cuarto. En esta nueva imagen tenemos una particularidad y es que el conjunto D me está diciendo que X es un número real, pero que X es igual a 3. En este caso no es un intervalo, no es una desigualdad, simplemente es un valor exacto que se le está dando a X y sería 3. Por lo tanto, no describimos un intervalo, sino un conjunto que está formado por el elemento 3. Y aquí en la gráfica, pues se coloca un punto en donde está ubicado el valor real 3. Para el E y el conjunto C, nos están mostrando los intervalos dibujados utilizando la notación de aros, en este caso, o círculo y aro en el caso del conjunto C. En este ejemplo tenemos una situación en la cual plantea que X es menor que menos 5. Como aquí nos está indicando en texto X es menor que menos 5, lo vamos a representar en forma de intervalo y en forma gráfica. Aquí está la traducción, X es menor que menos 5. La expresión como intervalo la tenemos aquí abajo y la representación gráfica. Este es un ejemplo bastante completo de cómo se expresa un intervalo. Aquí tenemos otro intervalo. Aquí estamos haciendo una inclusión de números racionales. Tenemos menos un octavo. Ahí lo tienen bien dibujadito. Menos un octavo. Recuerden que los fraccionarios tienen una indicación donde el denominador son el número de fracciones que hay en cada unidad y el numerador es el valor donde yo necesito ubicarme o el valor que debo tomar. Por esta razón, menos un octavo sería este menos un octavo hacia infinito negativo. Tendríamos un intervalo dibujado de esta manera, escrito como un intervalo semiabierto a derecha y además su relación en cuanto al símbolo de desigualdad es con menor o igual que. En este tercer ejemplo tenemos un intervalo completamente abierto entre menos 5 y 1. Observen la gráfica, la forma como se escribe como intervalo, la forma como se escribe a través del uso de las desigualdades y la gráfica.
Miremos el cuarto. Aquí la lectura, la parte literal, dice X está entre. Mire que X está entre, lo reemplazamos de esta manera. ¿Y cuáles son los extremos? Menos 2 y un sexto. Aquí tenemos menos 2 y tenemos un sexto. ¿Cómo definimos estos símbolos? Porque aquí nos está diciendo que ambos extremos están incluidos. Entonces, como están incluidos, utilizamos menor o igual. Si no dijera que están incluidos, entonces utilizaríamos los estrictos. Aquí tenemos la representación como intervalo y aquí la forma gráfica de esta situación. En este ejemplo volvemos a observar la gráfica utilizando aros, utilizando círculos, pero aquí hay algo particular. Recordemos que con los conjuntos estuvimos trabajando las operaciones. Los intervalos son conjuntos, es decir, que en los intervalos aplican las operaciones entre conjuntos. El primer conjunto, que es el conjunto A, es un intervalo entre menos 2 y 2. Es semiabierto a derecha. Por tal razón, lo están dibujando en esta parte de arriba con el círculo en menos 2 por ser aquí cerrado y aro en 2 por ser abierto. El conjunto B nos está diciendo que es entre menos 4 menor, o sea que aquí tendríamos un paréntesis, mírenlo aquí. Por lo tanto, este aro son todos los números que están entre menos 4 y menos 1. La situación con menos 1 es de una desigualdad que no es estricta, por lo tanto va aquí una llave y observamos aquí el círculo. ¿Qué vamos a observar adicionalmente al hecho de haberlos dibujado? Es cómo están relacionados con relación a la unión de los dos intervalos. Recordemos que la unión de conjuntos me indica que voy a reunir todos los elementos de ambos conjuntos. En este caso, la unión va desde, nos ubicamos en esta gráfica de aquí abajo, la unión va desde menos 4, que es el extremo que hay más hacia la izquierda, y el extremo más hacia la derecha es 2. Y la unión entonces estaría en todos los elementos que hay entre menos 4 y 2. Aquí están, menos 4 y 2. Ahora observemos cómo son esos extremos. Aquí tenemos aro, significa que va abierto a este lado del menos 4, y en 2 también tenemos aro, significa que va abierto. Es decir, que la unión de estos dos conjuntos es un intervalo abierto entre menos 4 y 2. Aquí tenemos nuevamente para observar una unión y una intersección. Ya sabemos cómo ubicar los intervalos en la recta numérica. De hecho, aquí tenemos el primer conjunto que va de menos 2 a 0 y el segundo conjunto va de 0 a 1. La unión la tenemos aquí, iría de menos 2 hasta 1, siendo abierto en menos 2, cerrado en 1, mire que lo tenemos aquí, pero la intersección, que es la otra operación que estamos observando, sería los elementos que hay comunes en los dos conjuntos. Y en este caso, lo único que hay común en los dos conjuntos es el 0. Por esa razón, aquí solamente tenemos como intersección un único elemento. Aquí no tenemos un intervalo, sino un único elemento. Y el resultado lo tenemos escrito acá, la intersección entre los conjuntos A y B es 0.
En este primer ejemplo encontramos otra de las operaciones entre conjuntos que es la diferencia. Recordemos que se refiere a los elementos que están en A, pero no en B. Hagamos la relación con la resta. En este caso, el primer intervalo sería A y corresponde desde -1 hasta 4. El intervalo B es desde 2 hasta 5. Entonces, si vamos a hacer una resta, si vamos a hacer la diferencia, los elementos que pertenecen a los dos conjuntos serían de aquí, de 2 a 4. Esa parte no la incluimos. Por lo tanto, la diferencia, la resta sería lo que está aquí coloreado con azul. Y el intervalo nos quedaría -1 a 2. ¿Qué valores le vamos a colocar ahí? Pues como de -1 a 2 tenemos abierto, aquí llevamos paréntesis y en este caso es cerrado. En la segunda gráfica encontramos nuevamente un ejemplo para una intersección. A diferencia de la intersección que vimos hace un ratico, esta intersección ya me da aquí como resultado un intervalo. Tenemos los dos conjuntos, -2, 2. Estos dos intervalos los ubicamos aquí en la recta numérica. En la parte superior está A, en la parte inferior está B y aquí tenemos la parte que hay en común para los dos conjuntos. La tenemos aquí con unas rayas verdes y este conjunto nuevo lo escribimos en forma de intervalo como -2 a -1 y ojo que aquí tenemos cerrado, por lo tanto es un intervalo completamente cerrado. Miremos una situación de la vida cotidiana en la cual podemos observar todos estos ejemplos que hemos visto donde inclusive estamos relacionando las operaciones entre conjuntos. Hace unos días Susana conversó con su amiga Adriana sobre el tiempo que pasan en el Internet. Susana le decía que ella asistía desde las 6 p.m. hasta las 9 p.m. Eso ya nos da un indicio de qué intervalo es el espacio de tiempo que utiliza Susana. Desde hasta las. Adriana le comentó que ella entra de 7 p.m. hasta antes de las 10 p.m. También la palabra entra de y antes de nos está dando el indicio de qué tipo de intervalos son los que van a estar dentro del problema. Y aquí los tenemos. Para Susana, que asiste desde las 6 hasta las 9, el intervalo es cerrado. Recuerden que en los intervalos cerrados los extremos hacen parte del conjunto. ¿Cómo lo graficamos y cómo lo escribimos? Aquí tenemos x tal que x pertenece a 6 menor o igual que x menor o igual que 9. Y la gráfica es de 6 a 9, pero aquí lo que nos interesa mirar es que van con los círculos. Para Adriana, el intervalo entonces sería, inicia a las 7, es una hora fija, está incluida, pero dice que ella hasta antes de las 10 es que está en el Internet. Por lo tanto, en ese extremo de las 10 es abierto. Como conjunto, entonces nos quedaría que 7 es menor o igual que x, pero con el 10 utilizamos el símbolo de menor. Es un símbolo estricto. Y aquí observamos la gráfica. Miremos qué pasa
si relacionamos las dos gráficas. ¿En qué tiempo, en qué intervalo de tiempo se encuentran Susana y Adriana? Como nos está hablando de en qué intervalo de tiempo se encuentran, esta palabra encuentran está relacionada con la intersección. Miremos la gráfica. En la gráfica tenemos el tiempo de Susana. Susana, recuerden que ella inicia a las 6, termina a las 9. Adriana inicia a las 7 y está hasta antes de las 10. Por esa razón aquí recuerden que es un arito. Y el tiempo en que se encuentran las dos, pues obviamente va a ser el tiempo en el cual están cruzadas, que sería de 7 a 9. Y el intervalo es cerrado, porque exactamente a las 7 es que Adriana llega, exactamente a las 9 es que Susana sale, y el intervalo, como les dije hace un momento, sería cerrado. Aquí tenemos el intervalo cerrado, 7 a 9. Cuando Susana sale del internet, ¿qué intervalo de tiempo se queda Adriana? Entre 9 y 10 de la noche, pero recordemos que las 9 están incluidas y las 10 de la noche no. Por lo tanto, tenemos aquí abierto a derecha porque desde el inicio del problema dice que ella está hasta antes. Bueno, muchachos, espero que esta guía les sirva bastante para aclarar el tema o para comprenderlo. Vamos a trabajar con el texto guía de matemáticas que ustedes tienen en sus casas, ejercicios 1, 3, 6, 7, 14.